Salmo 56 dice: los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Selah. Amén. Esta predicación la titulamos así: la justicia de Dios, la perfecta rectitud divina. La justicia de Dios, la perfecta rectitud divina. El rostro de las personas brilla y sonríen cuando les hablamos de Dios como Padre, como amigo, pero su actitud cambia cuando les hablamos de Dios como juez. Pues bien, hermanos, aunque el mundo frunza el ceño o sacuda la cabeza, hay pocas cosas en la Biblia que se recalcan tanto como lo es la justicia de Dios. La revelación especial en la palabra habla de la justicia de Dios cientos de veces. Y la misma revelación general, la creación, también refleja esta verdad que acabamos de leer. Los cielos proclamarán su justicia. Hasta los cielos y las cosas visibles nos muestran que Dios es justo y que hará justicia. Que Dios es el juez. Así también lo dice el Salmo 97, 6. Se los leo. Dice: los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Vamos a estar estudiando ese atributo en 2 puntos. El primer punto va a ser una perfección moral de Dios. Vamos a enfocarnos en la persona de Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, viendo cómo Dios es justo. Y en el segundo punto vamos a ver que se trata de un atributo comunicable. ¿Sí? Esa va a ser nuestra enseñanza en esta mañana. Bueno, hermanos, el servidor, siendo abogado, sabe que el concepto de justicia es uno de los más difíciles de hacer o de dar, de definir. De hecho, no existe un consenso, y quizás la definición más popular de justicia es una que Aristóteles dijo una vez, que es dar a cada cual lo que corresponda. Pues hermanos, les confieso que quiero apartarme un poco de esa definición. Quiero ser un poco más ortodoxo y más a la luz de la Escritura. Les cuento que en la Biblia se habla muchísimo de justicia y de muchos sinónimos. Cuando usted ve justicia siempre va a haber imparcialidad, juicio, derecho. Usted va a ver un montón de sinónimos que van a estar junticos con el concepto de justicia. Pues al mirar cada uno de esos pasajes puede tener en mente una definición. Por ejemplo, podemos definir la justicia como la santidad de Dios en acción. Esa definición me fascina más que la de Aristóteles. ¿No les parece? La justicia es la manifestación de la veracidad de Dios en relación con las criaturas. Claro, porque Dios es santo, Dios es bueno, Dios es verdadero, entonces Él es justo. Dios es la justicia. Él es el que hace justicia. Primera de Juan 5:17 dice que toda injusticia es pecado. Es decir, dentro de ese contexto que estamos hablando de justicia, pecado es todo aquello que va en contra de la justicia de Dios. Por lo tanto, en Dios no puede existir ningún tipo de injusticia. Miremos Salmo 92:15.
Dice: anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. No puede haber injusticia en Dios, porque Dios es justo y porque justo es santo. Es santo porque es justo, porque es santo, porque es bueno. Otra cosa, Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es eterno, abarca todos los momentos del tiempo y más allá del tiempo. Por lo tanto, tiene la sabiduría perfecta. Así que es imposible que Él tome alguna decisión injusta. Hermanos, los seres humanos podemos tomar decisiones injustas porque el conocimiento de la verdad para nosotros está limitado. En un contexto judicial, jurídico, ¿qué se requiere? Material probatorio. Doctrinas en las sentencias previas de los jueces para poder tomar decisiones. En cambio, Dios ya sabe todo, Él es la sabiduría misma. Nosotros como seres humanos, aún los más rectos de entre nosotros, cometemos injusticias. Porque somos cambiantes, no tenemos el conocimiento de todas las cosas, en cambio Dios sí. Él es el perfecto en santidad, nosotros no. Nosotros somos santos por la gracia, pero aún todavía hay pecado en nuestro ser. Dios no puede torcer el derecho. Job 8:13. Dios no hace acepción de personas. Deuteronomio 10:17. Dios nunca tiene por inocente al culpable. Nahum 1:3. Dios jamás aflige con injusticia. Job 37:23. Ahí mismo en Salmos, miremos Salmo 33:5. Dice: Jehová ama justicia y juicio. 33:5. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Dios no solamente tiene justicia, Él es la justicia misma. Y no solamente eso, Él ama la justicia. Cuando Él habla justicia. Isaías 45:19 lo dice. Y la justicia que Dios es y habla es perpetua. Isaías 51:8. Hermano, Dios es el estándar de la justicia. Al ser humano se le complica con crear o definir lo que es la justicia, porque Él va a inmiscuir su cultura, sus pareceres, sus intereses. Y olvida que debía colocar la mirada en Dios para poder saber qué es la justicia. Fuera de Dios no existe definición correcta de justicia. La justicia de los hombres es recta y beneficiosa para algunos, pero daña a otros. La justicia de los hombres, usted y yo sabemos, en nuestro contexto colombiano hemos visto cómo a veces avala la impunidad, coloca delincuentes y genocidas en lugares de eminencia. La justicia de los hombres puede esconder pruebas, recibir sobornos, cohechos, pero la justicia de Dios es incólume, inmaculada, inmarcesible, plena y eterna. Por eso es que la Biblia muchas veces cuando habla de justicia, como acabamos de mirar en este salmo, al lado de la justicia pone la misericordia.
Porque siendo Dios el justo, Él sabe que la justicia de los hombres muchísimas veces crea nuevas víctimas. Es decir, Dios, siendo justo, muestra su amor en favor de los desfavorecidos, de los oprimidos, de aquellos que sufrieron injusticias, de la justicia de los hombres. Dios es justo que un día enmendará, reparará y juzgará todas las cosas. Por eso el mundo detesta el cristianismo bíblico. Porque el cristianismo bíblico es la única voz en el mundo que les dice que un día van a tener que rendir cuentas ante uno que es juez santo, que sabe y jamás olvidará ningún detalle pecaminoso o injusto que hayan hecho. El mundo cruje los dientes cuando le decimos que Dios es juez y que no tendrá por inocente al culpable. Dios, siendo justo, muestra su amor en favor de los oprimidos. Él es defensor de huérfanos, de viudas, Deuteronomio 10:18. Huérfanos, viudas y más personas en necesidad que han sufrido injusticias, aún con la misma justicia de los hombres. Y no solamente por nuestros tribunales humanos, también hay injusticias hacia la iglesia, hermanos. En la iglesia pueden haber injusticias. Yo un día puedo ser injusto con usted y usted conmigo, porque todavía en nosotros hay defectos a causa del pecado. Pero tenemos una diferencia, ya que nosotros hemos sido abrazados por la justicia de Dios. Tenemos la oportunidad de confesar pecado, arrepentirnos, enmendar lo que se haya hecho mal, ¿cierto? Pero miren, hermanos, no solamente la justicia se extiende a favor de los necesitados, de los que han sufrido injusticias, sino también se extiende a la creación. Salmo 36:6, en la Nueva Versión Internacional, dice así: tu justicia es como las altas montañas, tus juicios como el gran océano. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. ¡Qué hermoso! O sea, porque Dios es justo, se acuerda de brindar favor hasta las criaturas, hasta los animales, hasta la creación. Así que definitivamente sí los cielos muestran la justicia de Dios, porque aún las criaturas nos muestran que Él es justo. Hermano, cuando estudiamos la justicia de Dios, tiene que despertarse en nosotros alabanza, porque es una justicia altísima. Salmo 7:17. Dice: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. ¿Cuán grande es la justicia de Dios? ¿Se acuerdan que ya vimos la simplicidad de Dios? Y que eso significa que todos los atributos están unidos entre sí. Ya vimos la infinitud de Dios. Dios es infinito. Por lo tanto, su justicia es infinita. Usted y yo debemos alabar a Dios conforme Dios es justo. ¿Cuán justo Dios es? Infinito. ¿Cuánta debe ser nuestra alabanza? Infinita. Conforme a su justicia, debemos darle alabanza, hermano. Reflexionar en el atributo de la justicia nos debe mover a contárselo a todo el mundo, incluso a las generaciones venideras. Enseñar a nuestros niños: nuestro Dios es bueno, es santo, es justo. Hijo,
Él guarda misericordia para los que lo temen y guardan sus mandamientos, pero Él no tendrá por inocente al culpable. Y le enseñamos desde pequeños la rectitud de Dios para que ellos sean capaces de discernir justicia. Las escuelas de derecho en las universidades no enseñan justicia, solo enseñan códigos y jurisprudencia humanas. Pero no se ponen de acuerdo en qué es justicia. Hay definiciones filosóficas diferentes en Europa, en la India, en Japón. Todos los países tienen su propia definición, nadie se pone de acuerdo. Entonces acuden a Aristóteles por eso, darle a cada cual lo que le corresponde, lo que merece. Cuando nosotros sabemos que nadie merece nada de Dios, sino merecen juicio de Dios. Miremos Salmo 22:31. Conste que estamos viendo el himnario de Dios, libro de Salmos, y ahí este libro está lleno de justicia de Dios, así como nuestras canciones en la iglesia y en nuestras casas deberían estar saturadas de los atributos de Dios, hermanos. 22:31 dice: vendrán, hablando de la posteridad, de la generación que viene, y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Y es tan maravillosa la justicia de Dios que todos los actos poderosos que Él ha hecho, la Biblia les llama justicia de Dios. Por ejemplo, Dios sacó a los israelitas de Egipto, eso la Biblia le dice justicia. Cuando Dios muestra su poder, justicia. Dios habla y hace justicia. Siempre. Pero eso que estamos diciendo no solamente es del Padre. El Hijo y el Espíritu Santo también son justicia. Jeremías 33:15 dice que el Mesías es el renuevo de justicia. Malaquías 4:2 dice que Él es el sol de justicia. Salmo 45:4 dice que el Mesías cabalga sobre la justicia y tiene un cetro de justicia. Que el trono suyo está fundamentado sobre la justicia. Salmo 89:14. Dios Hijo ama la justicia y odia la maldad igual que Dios Padre. Miremos ese texto, Salmo 45. Dice, le habla el Espíritu Santo al Hijo de Dios, al Mesías, y le dice: en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de unidad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. 6. Tu trono, oh Dios, le dice al Hijo de Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Versículo 7. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con alegría, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cristo es justo, Cristo es la justicia. Y el Espíritu Santo también, hermanos. ¿A dónde ese pasaje? Isaías 28:6. Ahí se dice, se le llama al Espíritu Santo Espíritu de juicio. Porque el Espíritu Santo también es justicia. De hecho, el Espíritu Santo es el que infunde justicia a los escogidos, a los que se han arrepentido de sus pecados.
Anote el pasaje, Romanos 14, 17. ¿Bien? Entonces ya vimos, primer punto, una perfección moral de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es justo, no hay tres justos, solo un justo. Pero el Padre es justo, el Hijo es justo y el Espíritu Santo también es justo. Él es la justicia misma y su justicia se revela en las Escrituras y se revela hasta en la creación, hermanos. Y eso nos conlleva a ese segundo punto, un atributo comunicable. Cuando hablamos de atributo comunicable, estamos diciendo que Dios en cierta medida comparte su perfección con la creación. Por ejemplo, Dios es sabio, pero Él permite que los seres humanos puedan ser sabios. Es decir, la sabiduría es un atributo comunicable, porque Dios comparte su inteligencia, como vimos en el texto hoy de Éxodo 31, con Bezalel, Aholiab y los trabajadores de la obra. Les dio que inteligencia, ciencia, palabra de sabiduría, ¿sí? Lo mismo con la justicia. Dios es la justicia y solo Él es justo, pero Él le comunica al ser humano justicia. O sea, el hombre también puede ser justo y puede entender justicia. Pero hay unas limitaciones, hermanos. En primera instancia, Dios es recto, equitativo en todos sus dictámenes y reglas. Dios en su palabra nunca rompe el balance de la perfección. Y nosotros como iglesia local hemos estado estudiando la ley de Dios. Hemos estado estudiando el código de Éxodo. ¿Y qué vimos? Hermanos y amigos, las leyes reveladas en las Escrituras son reflejos prácticos de la justicia de Dios. Claro, la ley de Dios es el espejo de la verdadera justicia, la única luz de revelación especial que nos muestra nuestras imperfecciones de esta vida, solo a través de la palabra. Entonces, la revelación especial que es la Escritura es justa plenamente. Y la revelación general, ahorita dijimos, los cielos anuncian la justicia. O sea, la creación enseña y refleja la justicia de Dios. Pero pasa algo, hermanos. No lo hace plenamente. No lo hace perfectamente. Porque el mundo creado ha sido desposeído de esa comunicación plena de ese atributo. ¿Por qué? Por el pecado. Génesis 3:17, Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa. Entonces, ¿qué vemos? El ser humano nace injusto por naturaleza. Vemos que la creación a veces se eclipsa su justicia. Muchas veces los justos sufren injusticias. Y los que deberían ser justos, que administran justicia, administran perversidad. ¿Por qué pasa eso? Porque el mundo no tiene el atributo plenamente comunicado. Tiene una esencia, un poco. La Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y entre esa imagen está la justicia. Por eso el ser humano puede entender cuando algo es injusto. Pero debido al pecado, a veces ese entendimiento es nublado. Y hay gente que le parecen las cosas injustas solamente cuando es contra ellos. Y pueden hacer daño a otros, ser injustos con otros sin no darse cuenta. ¿Por qué? Porque están en pecado, no han nacido de nuevo. La justicia que les había comunicado Dios a sus almas está eclipsada por el pecado. Bueno, en cambio, cuando un hombre o una mujer es regenerado por Dios por la fe,
La justicia de Dios viene y se comunica a su vida otra vez. Por eso, si usted conoce la Escritura, habiendo nacido de nuevo, teniendo la fe salvadora, usted puede entender qué es la justicia, porque ha sido investido de justicia. Miremos Efesios 4:24. Le habla el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y le dice: vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La imagen de Dios en Adán era justicia perfecta, pero debido a la caída y a su desobediencia, llegó la injusticia. Y desde allí, de ese injusto, surgimos todos los injustos. Pero cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos imparte la justicia que viene de Cristo. Nos viste con la justicia que viene de Cristo. Bueno, ¿esa justicia de dónde viene? Es el Espíritu Santo, ¿sí? El que nos la imparte. Pero ¿cómo, hermano? Mire Romanos 5:17. Aquí está lo que les estoy diciendo. Romanos 5:17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La justicia es un don, ya no es algo que salga de nuestro corazón. El ser humano no es justo por naturaleza, por el contrario, es injusto por naturaleza. Los únicos destellos que tiene de justicia es porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero el que ha nacido de nuevo recibe la justicia, es vestido con ella. ¿Qué más dice? Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Eso significa que el Espíritu Santo nos viste con la justicia ¿de quién? De Jesucristo. Una justicia que yo no tenía antes, pero Él me la da por medio de la fe. Somos constituidos justos. Bueno, y ahí se cumple la palabra que dice en Jeremías 23:5, Jehová, justicia nuestra. Cristo es Jehová, justicia nuestra. Lo vestimos, justicia nuestra es Cristo. Bueno, entonces, hermanos, si solamente los que reciben el don salvador de la fe son investidos de verdadera justicia, de todas formas el Dios justo tiene que dictar sentencia. Quiere decir que hay dos alternativas. Dios, siendo justo, que no tiene por inocente al culpable, que no hace excepción de personas, Él tiene que castigar el pecado. Él tiene que castigar la injusticia. Pero por la justicia de uno,
Fuimos constituidos justos, pero ¿quiénes? ¿Todo el mundo? No, los que tienen la fe de Él. Quiere decir que las dos alternativas son las siguientes. Primero, o usted y yo hemos sido castigados en la persona de Cristo cuando Él estaba en la cruz, o seremos castigados personalmente por la eternidad. No hay otra. Aquí decía de justificación de vida. Significa que yo, siendo pecador e injusto, merecía y debía ser juzgado por Dios. Porque si Dios no juzga al pecador, entonces Dios es injusto. Pero como Dios no es injusto, sino que siempre es justo, alguien tiene que pagar. En Adán fuimos todos condenados, pero en Cristo recibimos justicia. ¿Ven? Usted recibe el castigo de Dios en Cristo, o sea, Jesús pagó el castigo suyo, o tendrá que pagarlo usted mismo si no se arrepiente y cree en Cristo. Esa es la justicia de Dios. Y ahí no hay injusticia, porque ya alguien pagó. Así que Dios no dejó de ser justo, porque Cristo pagó por nosotros. Y no va a dejar de ser justo porque por los que Cristo no murió, o por los que no se van a arrepentir nunca, ellos van a tener que pagar por sus pecados por la eternidad en el infierno. Así que Dios nunca será injusto. La ley divina acusa, la ley divina juzga, pero solamente en Cristo la ira de Dios es apaciguada, es finalizada. Recibimos vida mediante la fe, la muerte es derrotada. Hermanos, todas las gracias deben ser dadas a Cristo por esto. Porque si no fuera por lo que Cristo hizo, tenemos entonces que pagar. Qué triste es aquellos que creen que pueden salvarse por sus obras. Si somos injustos y solamente Dios es justicia, ¿cómo pueden salir obras justas de hombres pecadores? Esa justicia es enclenque y patética. No alcanza, nunca alcanzará. Pero solo la justicia de uno, la obediencia de uno, basta para nosotros ser constituidos justos. Entonces, hermanos, en Adán Dios revela su retribución, castigará el pecado. Y en Cristo Dios revela su gracia. Para los que se arrepienten, Dios perdona. Únicamente en Cristo el Dios justo puede perdonar al pecador arrepentido. Si alguien no está en Cristo, Dios no lo puede perdonar, porque nadie ha pagado. Y tiene que haber paga. La paga del pecado es la muerte. En el momento en que Jesús fue inmolado, el justo por los injustos, diría el apóstol Pedro, el velo fue rasgado y ahora nosotros podemos entrar confiadamente en la presencia de Dios, pero porque venimos vestidos de Jesucristo, vestidos con la justicia de Cristo. Si no fuera así, hermano, apenas pasamos la línea, fulminados, porque Dios es justo y es santo, y ninguna injusticia puede estar ahí delante de Él. Es destruida su presencia, hecha polvo a su presencia. Ahora, hermanos, si Dios es todopoderoso y es juez, significa que Dios es el único capaz de ejercer juicio universal perfectamente. ¿Se acuerdan cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra? Abraham dijo: tú eres el juez de toda la tierra. Jeremías 57 dice: tú eres la morada de justicia. Y miremos Salmo 71, 16.
Dice, vendré, 71:16, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. 19, y tu justicia, oh Dios, hasta el excelso. Tú has hecho grandes cosas, ¿quién como tú? Qué hermoso. Qué gran consuelo, qué gran esperanza, saber que este Dios justo pagará a cada uno conforme merezcan sus actos. ¿No le parece? Él traerá recompensas en favor de los justos. Miremos, 2 Timoteo 4:8. Dice, por lo demás está guardada la corona de justicia, la cual, 2 Timoteo 4:8, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él galardonará, porque es justo, a su pueblo, a sus hijos. ¿Cómo? ¿De qué manera? No sé. Pero Él recompensará. En esta vida, sí, pero no todo será en esta vida. Le aseguro que hay más recompensas en la vida venidera que en la presente. Porque en esta presente, de hecho, puede haber más aflicción que recompensas. Pero que las hay, las hay. ¿Se acuerdan lo que decía Primera de Pedro? Que hay una herencia inmarcesible reservada en los cielos. Bueno. Pero así como Dios galardonará a los suyos, porque es juez justo, también con los de afuera les dará venganza. El ejercicio de la justicia de Dios contra sus enemigos se le dice venganza. Dios es el único vengador y su venganza es justa, es santa. Ellos recibirán venganza por cada detalle con el que ofendieron su justicia perfecta, por cada daño que ocasionaron contra su prójimo que tenía la imagen de Dios. Y esa justicia durará por toda la eternidad. Miremos 2 de Pedro 2:13. Hay muchos textos, hermanos. Tengo acá bastantes. Prácticamente aleatoriamente escojo uno. 2 de Pedro 2:13. Dice, hablando de los falsos maestros, recibiendo, 2 de Pedro 2:13, en galardón de su injusticia. Bueno, Dios va a premiar, claro que sí, va a galardonar a los de justicia, galardones de justicia, y a los de injusticia, galardones de injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias, manchas, quienes aún mientras están comiendo con ustedes en los ágapes, se recrean en sus errores. Aquí está hablando de falsos maestros, falsos cristianos que estaban en plena iglesia y decían ser justos, pero sus vidas eran desastrosamente inmorales. Y participaban como si nada de los ágapes, de la comunión de la iglesia. Recibirán esas personas, los hipócritas, el galardón de la injusticia. Bueno, entonces, hermanos, definitivamente esto es un gran consuelo para nosotros. ¿Usted y yo vamos a sufrir injusticias? ¿Sí? ¿Vamos a sufrirlas después? Pero hay un juez que es justo. Usted ve personas en el poder que no deberían estar ahí. Personas llenas de sangre en sus manos, de suciedad, inmundicia, y están como si nada. Usted puede ver personas publicando videos burlándose de Dios, pensando que cuando mueran todo queda en la oscuridad y nadie va a pagar. No, no, señores. Esta vida es corta
y nos espera una eternidad perpetua. Dios hará justicia. Por eso, disfruten de sus deleites, de sus bienes, las gentes del mundo mientras puedan, porque un minuto en el infierno les hará olvidar los mejores momentos y la prosperidad que tuvieron en esta vida, porque Dios es justo. Dios es justo. Muchas veces nos parece que Dios se tarda en hacer justicia. ¿Por qué se demora tanto? Si actuaron como actuaron, si hablaron o dijeron lo que dijeron, ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué se emitió sentencia de esa forma? Si habían estas pruebas, si se pagó tanto por tales abogados, sí. Hermano, recordemos, lo único justo que en este mundo queda es la revelación especial. La revelación general, el mundo, la experiencia, la creación, tiene una justicia que está contaminada por el pecado. Y eso nos salpica hasta en la iglesia. Por más redimidos y investidos de justicia que seamos, todavía hay pecado remanente. Entonces, cuando usted vea, cuando me pase por la mente que Dios se tarda en hacer justicia, no se nos olvide que es porque Él es paciente. Y muchas veces Él, con su misericordia, espera que el pecador se arrepienta, que el delincuente se arrepienta. Usted y yo sabemos que humanamente eso no, pues saben, no importa, porque Dios es justo. Y va a usar incluso la paciencia como prueba en su contra, porque les dio tiempo para arrepentirse y no lo hicieron. Así que, hermanos, Dios nos guarde de desconocer o de cuestionar la justicia de Dios. Más bien, siempre confesemos que Él es justo. ¿Sí? Y cuando eso lo reconocemos, redunda en paz para nuestro corazón. Un día Dios juzgará al mundo con justicia y verdad por medio de Jesucristo. Jesús será el que juzgará a todas las naciones en su segunda venida. Ese día exhibirá como la luz de mediodía el derecho de los justos, pero también traerá juicio eterno para los réprobos. Y 2 de Pedro 3:13, ya que estamos ahí, digámoslo, 3:13 dice: pero nosotros, 3:13, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales, ¿qué? Mora la justicia. Cuando estemos en la gloria y la nueva Jerusalén se establezca en este mundo, el mundo recuperará la justicia que por el pecado perdió. Moraremos en justicia plena. Y no habrá nada, ni una sombra de justicia, porque toda tendrá su propio lugar allá en el lago de fuego por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.